Muy buenos días. Mi nombre es Juan Camilo Romero. Este es el episodio número 20 de Filosoando y Filosoando. Filosoando porque me emociona ver los números seguir creciendo, ver cómo avanzamos episodio tras episodio. Si escuchan gallos en el fondo, me disculpo, espero que el micrófono sea capaz de guardarlos, pero es posible que no haya escape de eso. Pero bueno, entremos en forma al pensador de hoy. ¿Y qué pensador nos toca hoy? Comenzamos y concluimos este camino de la Grecia ateniense con la gran mente de Aristóteles. ¿Quién es Aristóteles? No es solo una calle en Polanco, es un hombre que nace en el norte de Grecia, en esta gira, en el año 384 a.C. Es de ascendencia jónica, como varios de los pensadores claves con los que comenzamos este camino. Era hijo de un miembro médico de Filipo II de Macedonia. Sería a los 17 años a Atenas y estudiaría en la Academia de Platón. Aristóteles permanece en la Academia de Platón 20 años hasta la muerte del mismo Platón. Y una vez que cambia el líder, este discutiría con Aristóteles y Aristóteles optaría por mudarse de Atenas y llegar a Asos, una ciudad en Asia Menor, justo a la costa frente a Lesbos, la isla de donde viene el término lesbiana, y sería un invitado especial del rey Germaísa. Aristóteles sería profesor aquí hasta cumplir 40 años y se iría a vivir 2 años a Lesbos hasta que finalmente sería invitado a la ciudad de Pella, invitado por el mismo rey Filipo para darle clases a su hijo Alejandro. Algunos dirían que era un gran hijo, Magno. En parte, porque Aristóteles era de los pocos, sino de los únicos filósofos atenienses que no tenían un problema directo con el imperio macedonio. Muy posiblemente esto debido a que el padre de Aristóteles era miembro del grupo médico de Filipo. Filipo moriría eventualmente y Alejandro Magno se erigiría como el gran gobernante, un gran gobernante que ya no tendría la necesidad de su profesor, por lo que Aristóteles regresaría a Atenas. Y aquí en Atenas cumpliría su meta personal de fundar su propia escuela, escuela que llamaría el Liceo, llamado así por estar cerca al recinto de Apolo. Así que todos ustedes que fueron al Liceo Franco, al Liceo japonés, sepan, aunque sea, que estaban en honor al dios del sol y la música. Sus estudiantes tomarían el apodo de los peripatéticos, esto porque donde tomaban las clases eran un peripato o bien un paseo cubierto en el liceo. Y se dice que en este liceo estuvo la primera biblioteca de la historia occidental. Eventualmente en Atenas el sentimiento antimacedonio crecería y la atención se enfocaría mucho en Aristóteles, dado que, bueno, Alejandro Magno parecía representar el final del estilo de vida griego de la ciudad-estado y hay quien podría decir que esto es en parte por culpa de lo que le enseñó Aristóteles. Y Aristóteles, recordando la historia de Sócrates, optaría por huir de la ciudad. Terminaría en Calcis, donde moriría a los 62 años. Pero bueno, si esta es la vida de Aristóteles, ¿cuál es su filosofía? Por supuesto, la filosofía de Aristóteles es enorme y son muchos trabajos que no cubriremos a profundidad. El propósito de este capítulo es más tocar sus puntos y si hay mayor interés, pues se pueden profundizar ustedes por su cuenta. Eh, para Aristóteles, la filosofía se enfoca en la explicación y la clasificación de lo real. Aristóteles, a mi parecer, en su más pura esencia, era un biólogo. Era una persona que miraba aquello que lo rodeaba, lo clasificaba y lo intentaba explicar. El qué y el porqué de lo que existe, inclusive llegando a saltar a el cómo. Mientras que otros filósofos como Platón eran más matemáticos, más teóricos, Aristóteles no se enfocaba tanto en ese aspecto, se quedaba más en lo que está aquí.
Para él, las ideas de Platón, como el mundo de las ideas, era una idea vacía, cómoda, pero que no se ponía a explicar lo que existe, sino lo que no existe. Y para Aristóteles eso no era práctico. Aristóteles era un filósofo que le interesaba la practicidad de lo que hablaba. Ahora, la filosofía ateniense había discutido mucho sobre la esencia de las cosas, de qué está compuesto algo. Pero Aristóteles toma esta idea y la parte en dos. Para él, la materia que forma algo es tan importante como el algo a lo que puede llegar a ser esta materia. No solo es la esencia lo que importa, sino también la potencia de las cosas. De aquí salen dos conceptos fundamentales: la forma inmanente y la potencialidad. La forma inmanente parte de la idea de que todo puede ser trazado a algo anterior, y por ende, todo está compuesto de algo, algo que existe y no es platónico, sino que se puede percibir y entender. La forma inicial de una cosa es su forma inmanente. La forma inmanente de una bellota, por ejemplo, son los elementos que componen la bellota. Por otro lado, la potencialidad se refiere al fin ideal de un objeto. En el ejemplo de la bellota, el roble que crece eventualmente la bellota es su potencia. La bellota no es un árbol, pero si todo sale bien, la bellota se volverá un árbol, por lo que la bellota es un árbol en potencia. Ahora, esto enfrenta y a la vez resuelve la famosa paradoja de Parménides de la que hemos hablado un par de veces, entre el ser y el no ser. Como el árbol no existe hasta que es árbol, pero si no existe, entonces es el no ser, no podría existir, ni en potencia. Esto bajo la enseñanza de Parménides. Aristóteles propone la solución a esta paradoja con la separación de la forma y la potencia. La forma es y la potencia existe dentro de lo que es, aunque no llegue a ser, y así de fácil. De nuevo, la forma es y la potencia existe dentro de lo que es, por lo que no llega a no ser, no ha sido aún. Así de fácil, Aristóteles rompe la discusión de la imposibilidad del movimiento, ya que no nos tenemos que preocupar con que algo se vuelva en algo que no es, sino que es algo que se transforma en lo que no es aún, pero siempre ha sido en potencia. La bellota no es un árbol en esencia, pero es un árbol en potencia, por lo que el árbol siempre existe y siempre es. Gracias a esto, ya no nos tenemos que preocupar por la compleja paradoja de Parménides. Para Aristóteles, las cosas no llegan a ser realmente lo que pueden ser si no cumplen la función para la cual existen. El ojo existe para ver. Si un ojo no está viendo, no está existiendo en su más pura potencia. El objeto es si al volverse su potencia cumple su función. Es decir, si cuando yo era un feto, mi protoojo era un ojo en potencia, ahorita que yo uso mi ojo para ver, mi ojo ha cumplido su función. Sin embargo, si mi ojo no se hubiera desarrollado bien, a pesar de haber sido un ojo útil en potencia, nunca lo llegaría a ser en esencia. Ahora, todo esto plantea un problema muy interesante. Lo que es porque cumplió su potencia. Antes era algo más, pero tuvo que ser transformado a su potencia. Digamos que la potencia del café molido que tengo en mi cocina es volverse una taza de café. Es gracias a mi cafetera, es gracias a mi mano. El café cumple su potencia. Esto implica que se necesita de un movimiento externo de un factor que cambie las cosas para llegar a su potencia. En el caso del café, el motor sería yo. Sin embargo, yo existo porque mis padres me crearon. Mis padres existen porque sus padres los crearon. Y así sucesivamente, hacia atrás, hasta que nos encontramos con un camino en teoría infinito de causas y motores que llevaron a la realidad a existir en su potencia. Pero entonces, esta lógica presupone la existencia de un motor primero, que siempre existe y siempre ha sido su potencia realizada.
un motor que no depende de ningún mecanismo causal previo y que siempre ha sido. A este llamado primer motor, Aristóteles lo denomina como el dios aristotélico. El dios aristotélico existe por necesidad y es evidente ante el proceso deductivo que acabamos de llevar a cabo. Hay que recordar que para Aristóteles la filosofía era un método práctico. Lo importante es entender la existencia de Dios de Aristóteles porque es práctico para entender el mundo. Existe porque es necesario y no es necesario perder más tiempo discutiendo ese aspecto. Este concepto del primer motor después sería retomado por Santo Tomás de Aquino y sería la explicación esencial mediante la cual se justifica la existencia del Dios judeocristiano. Existe porque tiene que existir, porque si no, no podemos llegar al principio del universo. Ahora, todo esto es un pequeño mojar de pies de la filosofía de Aristóteles en cuanto a la realidad. Pero este filósofo tenía un interés enorme por la filosofía social, sobre la humanidad, los humanos, inclusive la psicología. Este es el tema que vamos a continuar ahora. Aristóteles, su primer tema a tratar en cuanto a las personas recae en el alma. Aristóteles, de nuevo, comienza refutando a sus profesores. Dice que Platón y los pitagóricos eran demasiado religiosos en sus explicaciones y que Empédocles y los atomistas eran demasiados dependientes de las sensaciones físicas. Aristóteles plantea el alma como parte del cuerpo, o mejor dicho, el cuerpo para Aristóteles es el mecanismo mediante el cual el alma puede cumplir su potencia. Él separaba el alma en partes, o si se traduce mejor la palabra que él usa sería en facultades, comprendiendo al alma como un objeto complejo y más importante, un concepto compuesto por diferentes aspectos. El cuerpo es la materia y el alma, o la psique, término que comenzó a utilizar Aristóteles, es la potencia pura. Ahora, Aristóteles comienza a separar aspectos como cuerpo y psique y se encuentra entonces con una pregunta interesante. ¿Dónde caen los sentidos? ¿Dónde cae el empiricismo? Si yo percibo con mi cuerpo, pero entiendo con mi mente, la acción de ver es una acción de mi ojo o es una acción de mi mente que percibe lo que ve mi ojo. Aristóteles se inclinaría por la segunda y plantea con una bella figura su posición. Él dice que el ojo refleja la realidad, de la misma forma que un espejo o un lago reflejan luz, pero el espejo y el lago no ven, yo sí veo. Es entonces mi pensamiento, mi psique, o podemos llamarlo mi nu, mi razón, lo que realmente percibe, no es mi ojo. Y es por esto que los humanos se diferencian de todo lo demás del mundo natural. Mi cuerpo existe igual que toda la naturaleza. Es mi pensar, mi nu, mi psique, que son facultades de mi alma, lo que me hacen percibir y en consecuencia lo que me hace humano. Ahora, después de definir lo humano, Aristóteles se va a hablar de la ética. Aristóteles tiene su obra escrita La Ética y después avanza sus ideas en la política. Si les interesa esto, les recomiendo que se planteen por sus dos escritos. Y Aristóteles comienza la ética de nuevo peleando con sus profesores. Aristóteles critica a Sócrates y a Platón por sus opiniones sobre el tema de lo que es el justo y la alegría, ya que para Aristóteles, primero que nada, la cuestión ética es una cuestión práctica, no científica, y debe ser enfocada en su aplicación de la vida real. De nuevo, Aristóteles es un biólogo. A él le interesa cómo funcionan nuestros cuerpos, para qué funcionan, cómo hay que comportarnos para que funcionen bien. Conceptos como el bien puro son conceptos que, aunque interesantes, no tienen una aplicación útil. Por esto, la idea de que la sabiduría es el bien máximo, como plantea Sócrates, y en menor forma Platón, es una que presupone la inmutabilidad de las cosas.
Porque si las cosas tienen diferentes potencias y el bien para estas cosas son diferentes, el mundo, al no ser inmutable y al no ser uniforme, no puede tener un solo bien, y mucho menos un bien tan abstracto como es el conocimiento puro, ya que es algo inalcanzable para Aristóteles, y por consiguiente un objeto irrealista e impráctico. Y si el fin, la potencia, es inalcanzable, entonces no es la potencia real, y por consiguiente no es el bien al cual hemos de aspirar como personas. Para Aristóteles, el bien para la humanidad era cumplir con sus funciones y encontrar así la felicidad. El bien ético de Aristóteles recae en desarrollarnos plenamente en nuestra potencia, pero esto no se debe conseguir a toda costa, ya que para Aristóteles el humano es un animal político y debe comportarse de tal manera que pueda ser parte y beneficio del grupo en el cual se encuentra. Por esto, Aristóteles propondría su famosa razón de oro en cuanto al comportamiento. Y esta es una idea muy básica que yo creo que entre todos podemos compartir, es bastante válida. Y es que no hay que irse en exceso en ninguna dirección. En cuanto a valor, no hay que ser demasiado audaz, ya que eso puede ser riesgoso y irresponsable. O tampoco hay que ser demasiado cobarde al punto que no seas útil para tu sociedad. Hay que tener valor en proporción justa. En cuanto a la generosidad, no hay que ser demasiado benevolente en cuanto llegas a hacerle daño a los demás que comienzan a depender de ti, o en cuanto te puedas llegar tú a afectar. No tampoco hay que ser demasiado egoísta en cuanto te puedas quedar solo o puedas reducir el beneficio a los demás. Hay que ser empático en proporción justa. Siempre hay que encontrar, y de aquí viene el dicho, el punto medio aristotélico que es equidistante a los extremos, y siempre actuar en esta proporción. Anden filosos. Me gustaría preguntarles cuál característica, cuál atributo humano consideran ustedes es un ejemplo que se puede aplicar al punto medio aristotélico. Díganme el ejemplo y los extremos negativos, exceso y ausencia. Por supuesto, los trabajos de Aristóteles son más que este capítulo de casi 20 minutos en el cual hemos estado, pero en ánimo de tener continuidad con los capítulos anteriores, hasta aquí estaremos llegando a este capítulo, invitándolos, por supuesto, a investigar más. Y varias ideas de Aristóteles las retomaremos cuando se vea el arco de reinterpretación de los clásicos, tanto a través de los romanos como a través de la Iglesia Católica. Como siempre, les agradezco su escucha, su tiempo. Tenemos canal de YouTube, si no son tan fans de Spotify, en el cual pueden escuchar los capítulos. Tenemos Instagram, tenemos Threads, tenemos Facebook. Estamos armando de todo. Para mí basta con que nos escuchen. Feliz Navidad, un abrazo. Nos vemos en una semana.